¿Cómo están, amigos? Bienvenidos de nuevo a su podcast sobre ruedas. En el día de hoy voy a hablar de un tema que a mí me gusta mucho conversar con amigos, sobre todo en estos tiempos donde estamos siendo víctimas de lo que llaman las noticias falsas, el fake news, las noticias engañosas, las noticias o las informaciones que se dan con carácter noticioso, pero que mienten en relación a la naturaleza de los hechos. Y la pregunta que se hace todo el mundo es cómo evitar ser víctima de las noticias falsas y de producir ese tipo de conductas o reacciones basadas en la apreciación que tenemos de esas noticias falsas, ¿no? Las noticias falsas crean un problema grave en la seguridad de nosotros y en la seguridad de la comunidad a la cual pertenecemos. Los seres humanos dependemos unos de otros para todo, sobre todo en particular para nuestra seguridad. Y parte de lo que conlleva la seguridad común es estar informado de lo que nos afecta individualmente, pero también de lo que nos afecta socialmente. De todas esas cosas que en un momento dado puedan afectar la seguridad del grupo y la seguridad individual, por lo tanto. De tal manera de que esa necesidad de nosotros de estar informados no es casual. Eso es producto de milenios de desarrollo social, donde hemos encontrado que una persona informada tiene más recursos de supervivencia que una persona carente de información. De esa necesidad humana de estar informado, de saber qué está pasando en la aldea, de saber qué nos puede en un momento dado afectar, surge pues la aparición de los medios de comunicación, de los medios noticiosos, de esas personas u organizaciones encargadas en toda sociedad de mantener informados a sus miembros, de manera de tener un recurso común de defensa, ¿no? Y de allí pues surge la profesión, la noble profesión del periodista, una persona encargada en cada sociedad de capturar datos, procesarlos, verificarlos, analizarlos y comunicarlos efectivamente y oportunamente a los demás miembros de la comunidad. O sea que la profesión de periodista no es una profesión, si se quiere, sin importancia. Es más, es de vital importancia. Porque como les dije, nuestra seguridad, nuestra salud, nuestra felicidad, nuestra vida económica depende de la información oportuna. Por supuesto que es tan vital esto que hizo pues que todas aquellas personas con voluntad de poder y con necesidad de controlar a los demás para sobresalir o para ganar dinero o para ejercer poder sobre otras personas, para esas personas era importantísimo controlar los medios de comunicación, porque quien controla lo que la gente ve, lo que la gente escucha y lo que la gente sabe, tiene un inmenso poder en toda sociedad. Por eso es que en muchos países, pues, esos medios de comunicación están vigilados por el Estado para que no confundan a la gente, para que no engañen a la gente, por una parte, ¿no? Pero se nos presenta un problema cuando es el Estado el que manipula los medios de comunicación. En otras palabras, ahora es el Estado el que se vale de los medios de comunicación bajo su control para engañarnos y mantenernos desinformados, de manera de que no podamos tomar acciones que afecten la estabilidad del Estado.
Entonces, tenemos un problema y hasta hace pocos años, bueno, no pocos años, pero en los últimos 100 años, con la aparición de la radio, se creó el primer mecanismo masivo de influencia social a través de la información. Porque antes de la aparición de la radio, la información era local, estaba dado por la prensa, es decir, pero la prensa circulaba escasamente en la comunidad donde acontecían los hechos. Pues. Los hechos de Venezuela y de las ciudades los cubrían los medios de la ciudad. La gente estaba pendiente todos los días de leer la prensa local porque ahí estaban las noticias, las informaciones. Y junto a las informaciones, la necesidad de estar informado sobre los peligros, sobre las oportunidades, sobre los acontecimientos de una comunidad, estaba entonces también la necesidad del comercio y la necesidad de la industria de dar a conocer sus bienes y servicios. Entonces, junto a los medios de comunicación siempre ha estado esa combinación entre la información necesaria para que los ciudadanos tomen buenas decisiones y la publicidad derivada o destinada a que los consumidores de esa comunidad sepan qué hay disponible, dónde está el plomero, dónde está el electricista, qué producto nuevo hay en el mercado, etc. Y eso pues dio origen desde la antigüedad a los medios de comunicación, entre los cuales pues el más importante fue con la invención de la imprenta, el periódico. La periodicidad de ese impreso diario o semanal o mensual pues fue importantísimo en el desarrollo de las civilizaciones, ¿no? Pero, como digo, era local, porque para que la gente estuviera informada, ese periódico tenía que ser distribuido y no era fácil una distribución mundial. Había poderes económicos grandes cadenas asociadas a los imperios de la época que lograban pues que un periódico impreso en los Estados Unidos tuviera un impacto al ser leído en cualquier otro país del mundo. Pero eso era para personas privilegiadas que podían pagar por eso. La mayoría de las personas pues simplemente no tenían con qué pagar para poder leer un diario de Nueva York. Y a veces tardaba tanto en llegar la información que esencialmente para el momento en que llegaba ya no tenía mucha ventaja. Pero con la aparición de la radiodifusión, pues aparece la posibilidad de mandar ahora el mensaje no a través de un medio impreso, sino a través de un medio audible que fue la radio. Y entonces perfectamente una estación de radio sumamente poderosa o usando repetidoras podía enviar el mensaje a todo lo largo y ancho del planeta en lo que se llama broadcasting, es decir, el difundir a nivel más amplio. Entonces así surgieron pues las grandes cadenas de radio como la BBC, cada país poderoso, Francia, Alemania, Inglaterra, cada país tenía interés en influenciar a otros países a través de sus mensajes radiales. Entonces, a través de esos mensajes radiales, pues se lograba una comunicación, información, y también pues se pagaba el costo de eso a través de la publicidad. Entonces, estamos en ese momento en el cual lo único que saben los comunicadores sociales es lo que transmiten, e indirectamente podían medir el efecto de esto en la audiencia a través de las consecuencias que traían esos mensajes. Pero no sabían exactamente quién escuchaba el mensaje, porque las radios no tenían el poder de saber el nombre y apellido o la ubicación exacta de cada persona que estaba escuchando una estación de radio. De manera que a menos que esos oyentes se manifestaran de alguna manera, con protestas, con apoyo, con cartas a la emisora, pues era muy difícil saber el impacto. Se podía medir estadísticamente por el número de receptores, o como dije, por las consecuencias que una noticia podía tener. Por ejemplo,
el anuncio de un ataque militar y el llamado a las armas y el hecho de que muchas personas, una vez que escucharan la noticia, se prestaran a servir de voluntarios en un ejército. Eso pues evidentemente se podía medir, pero eran mediciones en cierta forma indirectas, ¿no? Y así se desarrollan las telecomunicaciones. Luego viene el impacto de la televisión, que hizo pues mucho más efectivo el proceso de comunicar ideas, mensajes, y empieza a aparecer en una forma muy especializada un aspecto de la publicidad que es la propaganda, que ya está destinada no solamente a presentar información sobre productos y servicios, sino que está diseñada a cambiar la percepción de la realidad que una persona tiene, bien sea con fines de venderle algo o bien sea con fines de que cambie una actitud hacia una causa, hacia un político, hacia una conducta del Estado o hacia su vecino o hacia la gente que vive alrededor de él. Y es así pues como en este corto paseo por la historia de las comunicaciones sociales llegamos a el Internet. Un sistema interesantísimo donde no solamente es posible enviar un mensaje audiovisual, de audio y de video, también de contenido textual, o sea, tiene en el mismo medio los beneficios de la radio, de la televisión y de la imprenta, juntos, a nivel mundial, y eso le permite una mayor efectividad de llegar a las personas, pero en realidad ese no es el mayor de los beneficios de los medios de comunicación a través de Internet, sino que debido a la naturaleza misma del medio, donde la persona para adquirir acceso tiene que identificarse en el sentido de que tiene que conectarse, y al conectarse la entidad que te conecta sabe desde dónde te conectas, cómo te conectas, cuál es la región del mundo desde donde te conectas, y probablemente tiene incluso hasta muchos datos que tú mismo le has suministrado. Tu nombre, tu dirección, tu teléfono, tu edad, importantísimo. Y luego, a través del proceso de selección del contenido que tú realizas, estos medios de comunicación tienen un perfil perfecto de ti. Tus inclinaciones políticas, sociales, sexuales, de todo. Y si no, vean la cantidad de información que de nosotros tiene Google, tiene Amazon, tiene YouTube, tiene Facebook, tienen todas las redes sociales, tiene TikTok, tiene Instagram, todos ellos, a medida que usted interactúa con ellos, van elaborando un perfil. Y bueno, eso les permite a ellos hacer algo que no tuvieron nunca los otros comunicadores sociales del pasado, que es la oportunidad de mandarles mensajes muy selectivos a lo que a usted le interesa, pero para efectos también negativos, muy psicológicamente diseñados para explotar sus inclinaciones emocionales. Es decir, pasan de ser una influencia racional en su toma de decisiones de comprar un auto u otro auto, a crear, por ejemplo, procesos de adicción a un determinado contenido, a la pornografía, ciertamente, al consumo de alcohol y drogas, al consumo de muchas cosas. Pues entonces estamos enfrentando una situación donde nunca los comunicadores habían conocido tanto de los que reciben esas informaciones. ¿A dónde nos lleva esto? A que ahora hay toda una ingeniería social que permite diseñar mensajes bastante personalizados para cada persona del planeta, con bastante aproximación, en base al conocimiento que ellos tienen de cómo somos y cómo pensamos, y en base a los intereses que ellos tengan de dirigir esas decisiones de nuestras en una dirección u otra. Esto ha sido una bonanza para los anunciantes comerciales, porque por primera vez ellos tienen una bastante precisión
de la efectividad de la llegada del mensaje a sus consumidores. En el pasado ellos ponían un comercial en televisión y no sabían cuántos de esos consumidores los veían. Podían tener un estimado a través de los famosos ratings, pero esos eran estimados estadísticos que eran difíciles de entonar. O sea que realmente tú sabías si un comercial había sido positivo o no. Era básicamente si lograban aumentar las ventas de tu producto. Pero no sabías si esto no pasaba, el por qué no pasaba, si fue porque el mensaje no llegó, si fue porque la gente no lo entendió, etc. Pero bueno, ahora se nos presenta el problema de una de las más graves decisiones que una persona puede tomar en una comunidad. Y esa decisión es la elección del liderazgo. Yo les dije al principio de esta plática que la necesidad de estar informado tiene ventajas enormes de alertarnos sobre una tragedia natural que venga, un incendio, un tornado, un huracán. Tiene la posibilidad de avisarnos sobre peligros por la violencia física, la presencia de un asesino en la localidad, la presencia de elementos que pueden en un momento dado hacernos daño, etc., ¿no? Y las informaciones de salud, que son muy importantes a la hora de la salud pública, de conducir políticas de salud pública. Es importante que los ciudadanos estén informados si hay un virus en la localidad, si hay una enfermedad nueva, cómo tratarla, dónde ir, dónde vacunarse, dónde hacerse el test. Para todo eso se necesita, evidentemente, los medios de comunicación. Pero también se necesita otra cosa. Se necesita que la gente crea en la confiabilidad de esos medios de comunicación. Porque si usted no cree en los medios de comunicación, se desata una pendiente muy resbalosa y muy peligrosa, donde usted puede ser manipulado por medios que están intencionados precisamente para eso, para desinformarlo. Por eso es que hay tanto énfasis ahora en que los que tienen la infraestructura de distribución de estos mensajes, las redes, las compañías estas que mueven las redes sociales, fiscalicen y vigilen de una u otra manera quiénes están originando estos mensajes, la validez de estos mensajes y hasta qué punto estos mensajes hacen daño a la comunidad. Se les está, en cierta forma, induciendo a que ellos sean sus mismos policías, sus mismos sensores de lo que debe y de lo que no se debe comunicar a través de sus redes. Esto en principio luce como una buena alternativa, ¿verdad? Que Facebook de una u otra manera verifique la naturaleza de los mensajes que transmite a través de sus redes y evite que mensajes malintencionados o que conduzcan a delitos y otro tipo de comportamientos atípicos, anómalos, puedan en un momento dado usar sus redes para llegar a las personas a las cuales quiere que llegue. El problema es que eso, en cierta forma, puede atentar contra los intereses económicos de estas redes, porque a estas redes les interesa que la mayoría de la gente vea eso, vea mensajes, constantemente estén acudiendo a la plataforma para revisar qué mensajes hay, bien sea de sus familiares o de sus personas más influyentes, etc. Entonces, el poner una barrera de censura también crea el problema de que estamos delegando en estas redes sociales el poder de decidir qué vemos y qué no vemos nosotros, lo cual también resulta peligroso, porque el hecho de que estas compañías sean públicas no las hace inmunes a los intereses monetarios y a los intereses de cualquier otro tipo que tengan en un momento dado de conducir la opinión pública en una dirección u otra. Lo cual pues me lleva a la única probable solución que hay ante el problema de la desinformación y de la utilización de estas redes sociales para manipular a las personas, y que es la esencia de lo que quiero hablarles hoy. Y esto es el pensamiento crítico, es decir, desarrollar en ustedes, en mí y en ustedes, la capacidad de discernir la validez de una información, de verificar el origen y el propósito de ciertas informaciones
y de no ser tan crédulos, tan ingenuos, de reaccionar ante una información sin pensarlo dos veces. Por ejemplo, una de las primeras cosas que yo pienso que toda persona con pensamiento crítico o con una actitud crítica ante las noticias debe tener en mente es decidir en su cabeza si el mensaje es información, si el mensaje es opinión o si el mensaje es promoción y venta, es decir, propaganda. Ese primer sedazo, esa primera clasificación es importantísima tenerla en mente, ¿no? Me están diciendo algo que pasó, me está diciendo alguien que sería un dato, una información, me está diciendo la persona que comunica algo que cree que pasó o que interpreta el por qué pasó, lo cual sería en ese caso una opinión, ya no un hecho, sino la opinión sobre un hecho. O tercero, esa persona en realidad lo que está diciendo es propaganda. Lo que está diciendo es básicamente el interés de conducir mi percepción de la realidad de lo que está diciendo para que yo tome una acción de comprar, de vender, de protestar, de callarme la boca, de pensar que la persona de la cual me están hablando es una mala persona o es una muy buena persona, etc. Por eso es que ustedes ven pues, que en muchas informaciones en las redes sociales se hace énfasis en dos cosas. Primero, el hecho de que lo que se está presentando es una promoción, es un comercial, como dice uno, es una cuña, como decían en Venezuela, o sea, está pagada para ser enviada. La otra es quién es el patrocinante. Esta información, este dato está patrocinado por una empresa que pagó para que usted recibiera ese mensaje. Eso es importante porque eso nos ayuda entonces en esa primera discriminación de pensamiento crítico a saber si esto pasó o no pasó, si esto es simplemente la opinión del que me está hablando o del canal o del país, o si esto está pagado para ser presentado de esa manera, en el cual uno tendría que plantearse cuál es el interés detrás de que alguien pague dinero para que yo reciba ese mensaje. Ahora, entonces todo depende del pensamiento crítico, y el pensamiento crítico entonces pasa por diferentes etapas. Ahora, ¿cuándo comenzamos nosotros realmente a tener pensamiento crítico? Las personas que han estudiado esto dicen que toda la vida, desde que nosotros nacemos, tenemos una cosa que se llama curiosidad nata. La curiosidad es la búsqueda de respuestas a todas las preguntas que nos hacemos. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué esto sí? ¿Por qué esto no? Si ustedes ven a todo niño una vez que adquiere algo de conocimiento y capacidad lingüística, empieza a hacer algo que todos hemos hecho, que es hacernos preguntas y hacerse preguntas él. Eso es parte de lo que se llama la inteligencia humana, la capacidad de hacerse preguntas, de preguntarse por qué sale el sol por este lado y no por el otro, por qué sale todos los días, porque el cielo es azul, etcétera, etcétera, etcétera. Y allí comienza nuestra aventura por el mundo del pensamiento crítico. Porque cuando la pregunta nos la responde alguien y esa respuesta no satisface nuestras necesidades de entender algo, y aquí viene la lógica, también nos damos cuenta de que los niños tienen una profunda capacidad lógica de evaluar lo que les acabamos de responder y de preguntarse, bueno, pero si esto es así, ¿por qué tú ayer me dijiste esto otro? O ¿por qué si esto es así, a mí sí me lo hacen, pero a mi hermanito no? Y entonces ahí nos encontramos con la primera causa de por qué las personas pierden capacidad crítica. Y tiene que ver con el dominio de la autoridad. Muchos padres, en vez de utilizar esta natural curiosidad infantil para hacer que el niño empiece a desarrollar sus capacidades lógicas, analíticas y de responderse ellos mismos las preguntas guiadas por sus padres, imponen la respuesta. Eso es así porque lo digo yo. Esos padres que piensan que la paternidad es básicamente
hacer de sus hijos unas clonas de lo que ellos piensan, inculcar en sus hijos opiniones que fueron transmitidas por la cultura que se les transmitió a ellos y no darles la alternativa de pensar críticamente. ¿Qué consecuencia tiene esto? Que el niño empieza a creer que todo lo que le diga a alguien con autoridad es así y que su lógica, su curiosidad natural o esa pregunta interna que él se hace sobre si lo que le están diciendo es o no verdad, no importa, porque al final se hace lo que dice su papá o su mamá. Y que a él probablemente le va a ir mejor en la sociedad y con su familia si él simplemente obedece sin chistar lo que se le impone. Este es uno de los principales crímenes que se hace a la inteligencia humana natural, que es el condicionamiento a pensar de que lo que se dice no debe ser analizado sino aceptado de inmediato porque quien lo dice tiene poder sobre ti. Y esta es la base de la dominación humana por parte de otros seres humanos. En otras palabras, quien logra hacer que otra persona haga lo que uno quiere, uno tiene un control total sobre esa persona. Y si esa persona lo hace sin aplicar ningún tipo de lógica o de reevaluación sobre realmente si es en su interés hacer lo que uno le está diciendo que haga, pues entonces tenemos a un esclavo, tenemos una persona dominada esencialmente por los caprichos de otra persona. Entonces, ojo con eso, porque de nuevo, a los padres que se inician, es importante desarrollar en los hijos la capacidad de ser analistas críticos de lo que diga su papá o su mamá o su maestra, hacer preguntas y desarrollar esa tendencia natural a la curiosidad de saber por qué las cosas son como son y no aceptarlas como son. Porque más adelante ellos van a entrar en un sistema escolar que también está plagado por los mismos vicios del sistema familiar. En otras palabras, el maestro siempre tiene la razón, no puedes hacer preguntas incómodas que hagan que el maestro tenga que explicarse mucho, porque entonces el maestro se siente incómodo y te sanciona. Entonces también la escuela tradicional no ha desarrollado el pensamiento crítico en muchos estudiantes, sino que para tú ser un buen estudiante tienes que ser obediente, callado, no generar muchas molestias, y eso va creando un condicionamiento social que, por cierto, siempre se han preguntado los expertos en educación si ese condicionamiento social de la escuela es algo adecuado, normal, o si está orientado a formar una sociedad de personas que obedezcan sin chistar a las entidades de poder dentro de esa sociedad. Porque resulta sumamente interesante y beneficioso para los líderes o para la gente que controla los medios de comunicación, una población que obedece sin cuestionar lo que se le dice, que reacciona robóticamente a cualquier deseo que la casta o que la élite desea que pase, ¿no? Y como la formación en la escuela es la formación esencialmente del trabajador, porque en el sistema en que estamos funcionando, la escuela tiene por propósito prepararte para que funcione en una sociedad donde tú fundamentalmente vas a tener que trabajar para poder vivir decentemente, educarte para poder ser útil y trabajar. Pero bajo ese esquema también es importante que se mantengan los sistemas como están, que no haya cambios, porque los cambios no benefician a las élites gobernantes, los cambios benefician a las personas que en un momento dado precisan de ese cambio para poder tener un chance en la sociedad. Entonces, tenemos que la escuela en muchos países ha sido también, junto con la familia, la responsable, por ejemplo, de inculcar la religión a los hijos. O sea que uno nace ateo y el proceso educativo se encarga de que uno adopte una religión que uno no tiene criterio alguno para adoptar, sino que está condicionada por tus padres. Si tus padres fueron judíos, pues tú vas a ser judío. Si tus padres son católicos, lo más probable es que tú seas católico, etc., ¿no? Hay personas que más adelante pues analizan mejor esos fenómenos por los cuales se hicieron religiosos
y cambian de religión o deciden eliminar la religión de sus vidas, ¿no? Pero esencialmente ese ha sido tradicionalmente a través de los siglos el propósito de las religiones, es el adoctrinamiento de sus miembros por la vía de la educación familiar. Pero cuando empezó la revolución industrial también se hizo necesaria la necesidad de miles y miles de trabajadores que por el proceso de desarrollo industrial tenían que tener actividades repetitivas y actividades mínimas, es decir, que el trabajador se especializara en una sola cosa para que fuera más eficiente, pero no solamente para que fuera más eficiente, sino para que fuera más reemplazable, porque si un trabajador llegaba a tener un gran conocimiento efectivo del proceso de creación, pues era más difícil reemplazarlo, pero si él conocía solamente una pequeña parte del proceso creativo, pues rápidamente se podía educar a otro reemplazo, sustituirlo y la cadena de producción no se afectaba mayormente. Entonces, a la revolución industrial le interesó una escuela que produjera lo que llaman autómatas. El autómata es una persona sin pensamiento crítico, una persona que en un momento dado hace lo que le dicen, ni más ni menos, sus funciones, sus opiniones no valen mucho, sino que esencialmente es contratado para que mueva una pieza de un lado al otro, y para eso se necesitaban, de hecho, cancelar la naturaleza original de curiosidad del individuo y sustituirla por una de pensamiento crédulo. Tú crees lo que yo te digo, que eso es lo que más te conviene, no lo pienses mucho, porque yo no necesito que tú pienses, yo necesito que tú hagas el trabajo y que no pienses mucho sobre lo que estás haciendo o sobre la manera en que te estamos tratando. Y bueno, y así llegamos a hoy. Ahora, el problema es que el mundo ha cambiado mucho y con la disponibilidad de la educación, ahora tenemos gente que está más enterada de todo lo que les acabo de describir, de gente que se ha educado, o de gente que ha desarrollado por cuenta propia, a pesar de la familia, a pesar de la escuela, han desarrollado esa actitud crítica ante la realidad de la información y tienen ahora sus propias opiniones, cosa peligrosísima eso. A las iglesias les preocupaba muchísimo que sus seguidores tuvieran pensamiento crítico, porque empezaban a hacer preguntas incómodas, empezaban a identificar asuntos en la religión, en los dogmas religiosos que no tenían lógica alguna, que no tenían explicación afortunada, sino que eran todos mitos y creencias que había que aceptar como tal, ¿no? O sea que las primeras afectadas por el desarrollo del pensamiento crítico moderno han sido las iglesias. Pero paralelamente al desarrollo de esto se desarrolló la democracia, un concepto bien interesante que ya venía de los griegos, pero con poca aplicabilidad, porque eso de dejar la decisión de escoger a los gobernantes en la vida de una pila de personas ignorantes no era a veces muy juicioso. En un momento dado uno podía encontrarse con situaciones penosas donde gente que no sabía lo que estaba haciendo podía ser manipulada para elegir a un enemigo, a un individuo peligroso para la misma sociedad como líder, y eso pues trajo muchos problemas. Eso creó pues que durante muchos años la democracia era un concepto bonito, pero siempre y cuando quede electo el que nos conviene a nosotros, ¿no? Porque de lo contrario nos crea problemas. Entonces había que buscar el apoyo del pueblo para votar, pero solo para eso, para votar por el que yo te digo que tienes que votar, pero no pienses mucho, no analices mucho, porque esto es una ilusión de que la persona que tú estás escogiendo como candidato va a representar tus intereses. Esas personas van a representar los intereses de las personas que lo han llevado al poder. Y aunque tú creas que tú lo llevaste al poder con tus votos, él ha llegado al poder por el control que los medios de comunicación ejercen sobre los votantes. Por eso es que hoy por hoy en casi todos los países del mundo capitalista y comunista más todavía, quien es electo es quien
domina la propaganda, quien domina y controla el mensaje, ese es el que llega a ser electo, ¿no? Entonces, pero bueno, todavía hay formas válidas de desarrollar el pensamiento crítico y yo los estimulo a que lo hagan con esa trilogía o con esas tres etapas de identificar claramente si lo que les están llegando es información, si es opinión o si es propaganda.